Seguimos con Política en Acción. Los invitados, usted los conoce, por lo menos de nombre lo ha escuchado más de una vez. Los voy a presentar en el orden hacia mi derecha. El doctor Alberto Espota, que es candidato a presidente del Colegio Público de Abogados, que ya lo fue en 2 oportunidades. El doctor Mariano Cabaña Martínez, que fue ministro de la Corte Suprema de Justicia, embajador argentino, y también candidato a presidente del Colegio Público de Abogados. Y el doctor Pedro Kesselman, antiguo presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, si yo no me equivoco, y actual prosecretario del Colegio Público de Abogados. Yo, antes de charlar un poco sobre la realidad del abogado en función de lo que se está discutiendo en función de las elecciones del 23, ¿verdad?, en el Colegio Público, me gustaría comenzar preguntándole, doctor Cabaña Martínez, esta sensación en la sociedad más que sensación, lo señalan las encuestas, una de Gallup hace un par de años que daba un descreimiento del 89% de la población en la justicia. ¿Cuáles son a su juicio los motivos fundamentales? Bueno, yo creo que estamos no frente a una sensación, sino frente a una realidad. Realidad que no solamente se da en nuestro país, se da en muchos países del mundo. Y me animaría a fijar como razones fundantes de la situación que actualmente vivimos a varias. Primero, un requerimiento de la sociedad en su conjunto de justicia que ha superado los estándares habituales a los que la sociedad y la justicia estaban acostumbrados. En segundo término, las falencias estructurales que la justicia argentina particularmente ha ido acumulando a través de los años en función tanto de su infraestructura, de sus medios técnicos, de la capacitación de los integrantes del Poder Judicial. Tanto me refiero a los jueces cuanto a los abogados, porque usted dijo bien, vamos a hablar de la justicia y vamos a hablar de los abogados. Y estamos hablando tanto de magistrados cuanto de abogados, que integramos, en definitiva, la justicia. Yo creo que hay, por eso, por un lado, un requerimiento muy concreto de justicia, que es lo valioso, si se quiere, del proceso, aunque no haya la respuesta adecuada que realmente la sociedad requeriría. Segundo, falencias estructurales de todo tipo que se han ido acumulando. Y, agregado a esto, la consideración que ha habido históricamente de que la reforma judicial, el mejoramiento de la justicia, pasaba por el cambio de la legislación procesal. Es decir, ha habido una visión procesalista del mejoramiento judicial. Y yo creo que recién hace pocos años estamos empezando a considerar realmente a la justicia como un sistema más, y por consiguiente sujeto a todas las condiciones y características que el buen o mal funcionamiento de un sistema fuerzan a buscar las soluciones adecuadas. La aplicación de medios tecnológicos, la capacitación humana, la capacitación de los recursos humanos en general, es decir, todo aquello que hace a una organización sistémica que dé un resultado de eficiencia y de eficacia en el resultado final. Esto es en la digamos, aplicación de la justicia al justiciado y a la sociedad en general. Ahora, ¿usted, doctor Espota, coincide con el diagnóstico de las motivaciones de esta situación ante el hombre común en relación a la justicia? Parcialmente. La visión sistémica que nos acaba de dar el doctor Cabaña, sin lugar a ninguna duda, es valiosa, pero no, a mi criterio no es completa. Yo estoy convencido que hay que partir de una base, que es una realidad. La justicia es una parte de la sociedad. Y aquí el problema, si usted lo quiere plantear debidamente y sin prejuicios, debiera decir qué pasa en la sociedad argentina. Porque esta justicia forma parte
integrante y necesaria de la sociedad argentina. Y la sociedad argentina ha ido aceptando con demasiada mansedumbre la baja de calidad de jueces y abogados, pero lo que es peor, la baja calidad ética. Este no es, como lo dijo muy bien el doctor Cabaña Martínez, un problema de derecho procesal, no es un problema de mejoramiento de la legislación, a mi criterio. Para mí el tema fundamental radica en el bajo nivel ético, que por muchas razones la sociedad argentina está viviendo. La primera de todas esas razones, a mi manera de entender, fueron las quiebras constitucionales que se produjeron a partir, sobre todo, de 1930. Usted tiene que ver en la doctrina de facto que se gestó en nuestra jurisprudencia a partir de la famosa acordada del 10 de septiembre de 1930, que se repitió en junio del 43. Y, bueno, usted tiene que ir viendo en toda esa jurisprudencia que validó el hecho como si fuera derecho, una de las causas fundamentales de la quiebra del concepto de justicia. Porque la doctrina de facto lo que hizo fue romper los presupuestos éticos que la sociedad argentina tenía sin que la gente se fuera dando cuenta. Ahora, doctor Kesselman, acá el doctor Cabaña Martínez señaló algunas causas fundamentales, el tema del requerimiento de justicia. Yo incorporaría dentro de eso toda la exigencia ética que hay hacia la justicia, dentro de ese punto me parece que es lógico. Las falencias estructurales, elementos de legislación que no son decisivos, y a su vez el doctor Espota incorpora la relación de la acumulación de la legislación de facto y de los hechos de facto a lo largo de la historia argentina. Pero ya 15 años de democracia, ¿cómo se intervinculan estos factores a su juicio? Bueno, en primer lugar es cierto, es decir, todos esos quiebres legislativos fueron acompañados por los cambios en la justicia. Si los sucesivos golpes de Estado hacían que venía la Corte de un gobierno constitucional, venía un golpe de Estado, echaban esa Corte, entraba una nueva Corte. Terminaba su ciclo el gobierno militar, venía un gobierno constitucional, una Corte constitucional. Caía ese gobierno constitucional. Eso, por supuesto, trajo una situación de inestabilidad que fue conspirando también contra la seguridad y la calidad, contra una serie de valores éticos a los que se hizo acá referencia. Pero además yo creo que acá se ha venido pisoteando la Constitución, se ha venido violando la Constitución. Yo anoche veía un programa de televisión, un programa de cierto humor cáustico, muy popular, sobre todo entre los jóvenes, y un periodista interrogaba al senador Antonio Cafiero. Y en un momento el senador Cafiero compara, dice, en Estados Unidos, con un humor irónico, ¿no? Claro, dice, allá la Constitución es una cosa seria, ahí. Entonces el periodista dice, claro, porque aquí, perdón la expresión, aquí es joda. Y Cafiero se sonríe convalidando eso. Esa es la sensación que tiene la gente. Es decir, la gente tiene la sensación de que aquí hay situaciones en las cuales la Constitución es una letra muerta, que es muy bonita, se enseña en la facultad, se enseña en los colegios secundarios, pero después no se cumple. Es decir, que la ley es como el cuchillo, no corta aquel que la empuña, y entonces hay una legislación que aunque esté, no se cumple o que favorece, o la interpretación favorece determinados sectores, amistades o intereses. Esa es la convicción que tiene la gente. Y sobre todo en esto afecta mucho el tema en la justicia, la calidad de justicia, lo que es la cabeza de la justicia, que es la Corte. Hoy usted habla con los abogados y decimos, y yo no sé qué va a pasar con este juicio, porque esto si llega a la Corte, y como puede pasar cualquier cosa, porque ya la jurisprudencia no es el atenerse a la Constitución y a la ley, sino vaya a saber a qué cosas. A veces con razón y a veces sin razón, pero ya hay una sensación generalizada como de abatimiento y descreimiento en materia ética. Si uno ve que esto
La gente lo ve todos los días en los medios periodísticos, va acompañado por actitudes. Usted se acuerda arrancar una sentencia, aquella vez que se sentaron sobre un expediente de un amigo al presidente, que hubo que ir con un escribano para que el expediente apareciera, aquel famoso juicio laboral del restaurante. Aparecen cosas como los edificios judiciales. Hoy salta en los medios, yo no sé a dónde va a terminar o por allí no pasa nada, pero la gente empieza a ver el tema de informatización del fuero civil. Yo en la opinión pública dice, ¿cómo podemos creer en esta corte donde además todo sale en favor del poder y además pasan estas cosas? Entonces ya, digamos, la sensación que tiene, y lo veo en los abogados, usted habla con los abogados, yo soy un abogado de valija, de maletín, de pasillo y cola de ascensor. Y la gente habla y la gente dice, y yo tengo un asunto, qué sé yo, pero como es un asunto grande y es contra tal o contra cual, dice, no sé qué puede pasar acá. Y cuando hay esa sensación de abatimiento y de sensación de que esto no se va a resolver ateniéndose a la ley o a la Constitución, sino vaya a saber por qué cosas que está generalizada en la gente, es muy grave. Porque el Poder Judicial es un factor de equilibrio, es un factor de contrapeso al desborde del poder. El Poder Judicial es la reserva última que tiene toda sociedad para evitar justamente el desborde y el autoritarismo. Cuando la justicia no cumple ese rol, cuando la gente tiene la sensación de que eso ya no lo protege, no estoy hablando de casos individuales, de fulano, mengano, sultano, porque hay muy buenos jueces, y hay jueces que son trabajadores, honestos, intelectualmente valiosos, pero cuando en su conjunto, porque esto salpica a todos, la gente tiene esa sensación, y sobre todo lo que es la cabeza de la justicia, porque esto es como que va cayendo hacia abajo en catarata, ¿no? Y es que a todos, inclusive a los abogados, ¿no? Ahora, no sé, ¿estamos aquí? ¿Estamos ahí? Ah, muy bien. Estamos esperando sus preguntas. Queremos reflexionar acá con los juristas que tenemos con nosotros, con los doctores, con los abogados, como ellos mismos se llaman, porque sus funciones ocupan todos estos elementos. Queremos charlar, queremos hacer llegar sus inquietudes, porque bueno, van surgiendo opiniones que algunas son discutibles, pero que reflejan la sensación que hay entre usted, en mí, sobre la justicia. Doctor Cabaña, usted rescataba de lo que yo había dicho algo como título, es decir, el papel del abogado. Usted, con respecto a esta crisis, Kesselman señalaba algunas cuestiones, con respecto a esta crisis que está viviendo la justicia hoy de credibilidad, ¿cuál es el papel del abogado? ¿Qué queda del rol del abogado antes, durante la democracia y hoy en esta etapa que es distinta, de una construcción de instituciones incluso nuevas desde el punto de vista de la justicia? Yo creo que primero, si usted me permite, quiero hacerle una observación al doctor Kesselman en cuanto a su discurso vinculando al Poder Judicial exclusivamente con la Corte. La Corte, no cabe duda, es el titular del Poder Judicial, es la titular del Poder Judicial, pero él hacía también hace un momento una revisión como una de las causantes del descrédito del sistema judicial, de los poderes judiciales, los cambios que se han producido en distintas etapas a partir de los gobiernos militares y de afortunados regresos a la democracia. Yo quiero recordar que el Poder Judicial que hoy tenemos fue designado en el año 1983. Consiguientemente, este descrédito a que hace referencia el doctor Kesselman, que yo creo que está fundado más que nada en las razones que yo planteo, no en las que plantea el doctor Kesselman, se vincula a una designación de jueces, entre las que fui designado precisamente yo. Yo fui designado miembro de la Corte de la Provincia de Buenos Aires en 1983. Y bueno, creo que esa justicia no merece ni los cambios que después haya tenido este descrédito que se le está imputando. Creo que sí existe una ineficacia en muchos aspectos en cuanto a la respuesta, pero no el descrédito a que hace referencia el doctor. Ahora, doctor, usted que ha sido... Sigo con su pregunta. No, pero justamente quiero desarrollar esto porque me pareció más interesante esto que dijo usted. Bien, cómo no. Porque en todo caso es el tema de la politización o no de la Corte. Claro, pero es lo que yo no quiero caer. No, pero cuando se ha debatido esto, porque hubo opiniones dentro de la Corte, por ejemplo, en el sentido de que era parte casi del Poder Ejecutivo. Se dijo en un momento, un ministro de la Corte dijo que podía ser un brazo del Poder Ejecutivo, si no, no había coherencia política. ¿Esto no salpicó un poco? Yo creo que tenemos que tener en claro
que los tres poderes interactúan entre sí, que unos son controles recíprocos de los otros, y que tenemos que tener en claro que tanto en los años a que he hecho referencia a cualquiera de los colegas, en las rupturas y en los sucesivos cambios, cada gobierno ha designado jueces en general, tanto en primera instancia, cuanto en la Cámara, cuanto en la Corte, de distintas orientaciones políticas, generalmente vinculadas al conocimiento que el gobierno podía tener de la gente que designaba. No nos engañemos, cuando yo ingreso a la Corte del año 83, la Corte está íntegramente formada por gente del radicalismo. Y a distintos hombres del justicialismo se le ofrecen 3 cargos en distintos lugares, de los cuales creo que el único que acepta soy yo. Así que yo integro una Corte con la que me he sentido absolutamente consustanciado, con la que me sigo sintiendo absolutamente consustanciado. Por eso que no la creo ni a esa Corte de hombres designados por el radicalismo, entre los que me cuento, aun cuando no soy de pertenencia política concreta radical, como tampoco creo que ese descrédito sea imputable a la Corte, tanto la designada en el año 83, es decir, los miembros de la vieja Corte anterior, cuanto la de los 9 miembros de la Corte actual. Bueno, ahora seguimos, pero yo quisiera que vayamos haciéndoles llegar algunas de las preguntas de los televidentes. Alicia de Palermo: ¿por qué la Asociación de Abogados, siendo el organismo que representa a los profesionales de la justicia, nunca se pronuncia o interviene en ningún caso donde se perfila corrupción dentro de la justicia misma? ¿Se hace porque no lo hacen porque no quieren? Porque no están facultados. Y si están facultados, ¿por qué no lo hacen? Las leo y vemos. Magdalena de Palermo: al doctor Espota quiere saber qué va a hacer con el Tribunal de Disciplina. J. Arce, empresario: en mi opinión no se agregue. Bueno, esto tiene que ver con la pregunta anterior, tiene que ver con Valle. Al doctor Kesselman lo saluda José Perea de Capital, ya que compartieron muchos años de militancia. Sandra de Barracas para el doctor Kesselman: ¿por qué la lista oficialista bajó la candidatura del doctor Alterini a poco tiempo de las elecciones, sin dar ninguna explicación a los colegiados, y presentó de vuelta al doctor Baqué? Alicia Pérez de Barrio Norte: estoy muy contenta de que vuelva a la presidencia el doctor Espota, todavía no ganó. Cuando él dejó, comenzó una decadencia que sigue hasta el día de hoy. Felicitaciones al doctor Espota y mi deseo de que vuelva a ganar. Isabel de Once: al doctor Espota, como constitucionalista, ¿cuál es su opinión sobre la reelección? Felicitan al doctor. Tiene hinchada, doctor Espota, acá en el programa. María Rosa de Barrio Norte. Bueno, tenemos varias más. Pero me parece que entramos en el tema del colegio. Vamos el padrón femenino. Vamos a conversar un poco sobre el colegio. Yo puedo responder a algunas. lo que se puede. Sí. Por ejemplo, el Tribunal de Disciplina que le preguntaron, también lo vamos a preguntar al doctor Kesselman, al doctor Es un Cabarne. tema muy importante y para mí muy interesante. Vamos a hacer la misma pregunta a los tres. A ver, el Tribunal de Disciplina es un órgano en el Colegio Público de Abogados que en este momento me honro en integrar, porque soy miembro de este cuerpo, que trabaja mucho, y aunque quede mal decirlo, que trabaja bien. Es decir, hay algo muy importante en el Tribunal de Disciplina que se ha producido en casi todas las en todo el devenir de estos 11 años del colegio. En el Tribunal de Disciplina, sus integrantes, con algunas excepciones, a veces, que siempre las hay, pero pierden su identidad de lista y se convierten en realmente, si usted me permite, jueces administrativos imparciales. Hay algunas excepciones, porque eso es lógico. Así que debo decirle que el Tribunal de Disciplina trabaja muy bien, con mucho sentido de responsabilidad y con una carga de trabajo enorme. Puedo decirle que el Tribunal de Disciplina recibe el doble de las causas que puede dictar sentencia hoy. ¿Por qué? Usted tiene que comprender que el Tribunal de Disciplina... ¿Número qué quiere decir? Quiere decir que entran 100 causas y salen 50. Es uno de los problemas más graves que tiene el colegio.
mi lista, y no estoy haciendo campaña proselitista, mi lista y yo personalmente creo que el tema del Tribunal de Disciplina es uno de los temas claves. Al público en general no sé hasta dónde le puede interesar, pero lo que yo le puedo decir es que se puede producir muy fácilmente en el Colegio Público de Abogados una quiebra muy dura, que no vamos a tener explicación, si es que se continúa este taponamiento, porque por la cantidad de causas que hay, es enorme la cantidad de causas que hay. Y el tribunal Pero para no que lo tiene... aclaremos para los que no saben, ¿qué quiere decir? Sí. Hay muchos que se portan mal. Y bueno, ¿cómo es el tema? Porque- vamos porque, a digamos, poner... los abogados saben de lo que ustedes Sí, están hablando, pero bueno, los que no pero, somos, y sí, los que lo somos que legos, como dicen ustedes. le voy a decir, sí, somos muchos los que nos portamos mal, no quiero decir que se portan mal, vamos a decir que nos portamos mal. Yo no me porto mal, Tan creo, mal. pero sí. Desgraciadamente, hay muchísimas más causas de las que serían de desear. Es el colegio, puede usted estar seguro, que todos los tribunales de disciplina de todos los colegios del país no tienen, todos juntos, no llegan al 10% de las causas que tiene el colegio público. La capital federal, que en población es nada más que 3 millones de habitantes, en capacidad de litigio es mucho más, porque usted debe agregar a las personas jurídicas, es decir, las sociedades. Y entonces mucha gente dice, la ciudad de Buenos Aires sigue estable en 3 millones. Sí, que duermen, pero que entrecruzan intereses, no. Entonces hay Ahí una... le está dando la razón a De la Rúa en algunos de los reclamos que hace. Bueno, pero- hay una de las que además en el país hay una de las que el país se caracteriza por una gran querulancia. Querulancia quiere decir una vocación de litigio. Y hay un elemento que hay que reconocer: la gran crisis económica, la enorme cantidad de abogados que en estos últimos 10 años, y yo le voy a dar cifras para que usted vea, cuando digo enorme, que no estoy exagerando, ha producido una baja muy grande en el nivel ético. No me gusta repetir mucho esa palabra, porque cuando uno habla mucho de ética es porque por lo general se habla de lo que no se tiene, y entonces mucho no quiero repetir ética, porque va a parecer que dentro de nuestro ejemplo. Pero le doy este caso. En un caso así le... En le damos la palabra. 1986, cuando se instaura el colegio, se recibe 30.000 abogados inscriptos. Desde 1880, con la reactualización que hubo en 1981, desde 1880. El primer abogado inscrito fue García, el de la ciudad indiana. Hubo en el 81 una reinscripción general. Bueno, se llegó a 30.000 abogados. Han pasado 11 años. ¿Sabes cuántos abogados inscritos hay? 35.000. Inscriptos, 63.000. 63.000. Sí, lo que pasa es que hay muchos que deben la matrícula, Ah, entonces... bueno, esa es otra Usted cosa. tiene varias. Esa ¿qué es otra el cosa. más? Elija alguna o... Tengo. 63.000. Entonces, Me mató, estos son, la verdad que claro, me- estos son hechos. Sí, sí, Entonces, frente a estos hechos que Kesselman el doctor Kesselman lo conoce perfectamente bien, y el doctor Cabañas Martínez también, porque no es ninguna novedad lo que estoy diciendo. Nosotros tomamos Dice, juramento pero quincenalmente a dígalo, 60, 70 abogados. dígalo. ¿Quiere alguna? Claro, pero ¿quiere elegir que le diga una cosa más? Le vamos a dar un poquito a cada uno, Sí, pues ya nos vamos. Si no, pero le digo una cosa más. ¿Sabe usted cuántas facultades de abogacía existen? no le digo porque me va a decir... No, momento. Si usted toma un mapa de la ciudad de Buenos Aires y le pone el Gran Buenos Y Aires... con todas las privadas y pone son unas cuantas. bueno, y usted pone un compás y abre 50 kilómetros para que entre la plata adentro, hace usted una circunferencia. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Díganme para si le dejo hablar un 39. 39. Es una ¿Qué es? barbaridad. ¿Quiere elegir alguna? Sobre esto que dice, ¿Está quiero bien acotar eso? algo antes de contestar las No, preguntas. sinceramente. Justamente este problema de la proliferación de facultades y demás
sumado a la preocupación que tuvimos por el tema de la aparición de diplomas falsos, de abogados, hizo que nosotros estamos en este momento, sumando universidades y facultades públicas y privadas, sobre todo tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires, entrecruzando los datos con los egresados para ir detectando y, por supuesto, sancionando, sacando de la matrícula y llevando a la justicia a los que se llaman vulgarmente abogados truchos, es decir, gente que ha falsificado diplomas y que con eso fue a inscribirse y ejerce la profesión de abogado. Sí, entre los que hemos descubierto más notorios fue un consejero perteneciente a la lista del doctor Sichelo, a la lista 13, que si hubiera ganado Sichelo hubiera llegado a ser vicepresidente del colegio público. Y si Sichelo se enfermaba, ese mañana... No, en la elección anterior. Se enfermaba, ese señor con 17 materias hubiese llegado a ser presidente del colegio de abogados. Le doy ese ejemplo así al pasar. Hay muchos. Un minutito, que es una y le agrego, le agrego sobre las preguntas. En cuanto al tema de la candidatura del doctor Alterini, no es cierto que hayamos bajado al doctor Alterini y hayamos colocado al doctor Baqué. El doctor Alterini declinó su candidatura por motivos de salud, luego fue intervenido quirúrgicamente. Yo no puedo decir cuál es su gravedad o su estado porque yo no soy médico, pero fue un problema de salud que invocó el doctor Alterini, luego, repito, fue intervenido. Y entonces el doctor Baqué decidió, pese a que primero ha dicho que no, en esa situación volver, ¿no es cierto?, a asumir la candidatura a presidente, es decir, continuar por 2 años más, porque el límite que fija la ley es 2 continuados de 2 años cada uno para terminar su mandato de ser electo nuevamente en el año 2000. Pero esa fue la razón, nadie lo bajó. Perfecto. Ni lo impuso. Nos estamos yendo, quiero leer las preguntas al final, pero quiero hacer una pregunta aunque sea breve. Pero otra cuestión de las preguntas que hay ahí. Está bien. Hay otra sobre el tema que hizo Una le hago yo, porque a mí me interesa. Acá tengo igual, quiero leer algunas de las preguntas antes de que nos vayamos, pero un hombre que fue miembro de la Corte de Justicia, fue miembro de la Corte de Suprema, de la de Buenos Aires, fue embajador. ¿Por qué decidió, si me lo puede decir en un minuto? ¿Por qué decidí presentarse como candidato? En el porque me lo pidió o porque me lo ofreció un grupo de gente joven. Y creo que precisamente, y por eso también así se llama nuestra lista, Defensa y Reivindicación del Abogado, es uno de los temas centrales a los que tenemos que apuntar en el colegio público, cualquiera sea el que en definitiva resulte presidente, es a la colaboración, a la protección, a la defensa y a la formación fundamental de todos estos jóvenes a que hacía referencia recién el doctor, es decir, de estos 60 jóvenes que cada 15 días juran como nuevos abogados de la matrícula. Bueno, le agradezco al doctor Kesselman, al doctor Camaño Martínez, al doctor Espota. Yo sé que se va el tiempo, pero estuvimos más de media hora. Alguna cosa que sin contestar. Alguna, aunque sean los nombres, no puedo leer. Este es a favor suyo, doctor. Julieta de Belgrano, que es abogada. Susana de Linier, que es estudiante de Derecho, Jorge de Belgrano, Raquel de Belgrano, el doctor Carlos de Recoleta, Gustavo de Capital, Rosita de Flores, Ricardo de Capital. Bueno, hay decenas de llamados, ahora se los vamos a comentar a los doctores, los van a tener todos, se lo prometemos. Nosotros hemos agotado el tiempo, Fondo Monetario, el tema de la justicia, las elecciones en el colegio. La próxima semana, miércoles a las 23 horas, mi nombre es Alberto Nadal y los espero aquí en Política en Acción. Auspiciaron Política en Acción y Tron, para nuestros clientes resultados. Persa Sociedad Anónima, su